Bueno, hoy lo mencionaste a Lenin y yo también te quería hacer algunas preguntas sobre la Unión Soviética. Primero que nada, bueno, una pregunta es, bueno, yo con un amigo suelo tener algunos debates sobre esta cuestión y él me dice que Lenin y Stalin eran prácticamente lo mismo. ¿Vos qué tenés para decir al respecto? Bueno, Lenin no opinaba eso, ¿no? La última batalla antes de su muerte que da Lenin es enfrentando a Stalin, ¿no? Su testamento, del cual se había negado su existencia, aunque se conocía desde 1926 en Occidente, y en 1956 se reconoce en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, se reconoce finalmente que era cierto, que no era un invento de los trotskistas. Planteaba apartar a Stalin de la Secretaría General del partido, opuesto a muchas cosas, ¿no? Al tratamiento chauvinista y nacionalista que llamaba Gran Ruso Lenin de Stalin, pese al ser georgiano, el maltrato de los comunistas georgianos, la burocratización que había comenzado en el partido. O sea, es la última batalla de Lenin donde le plantea un bloque a Trotsky para enfrentar la burocratización que encarnaba Stalin, ¿no? Entonces, creo que hay una diferencia clara, y después en la interpretación de la propia teoría de Marx. Es decir, Stalin hace de la teoría de Marx un dogma de Estado, y además hace una teoría mecanicista donde desde los modos de producción son una escalera automática que la historia debería seguir en todo tiempo y lugar, cosa muy alejada del pensamiento de Marx y, y de Lenin. Y después modifica la visión de las condiciones para construir el socialismo, donde para los bolcheviques, incluso para el propio Stalin, hasta 1924, el poder en la Unión Soviética era un punto de partida para el desarrollo del socialismo internacional, y a partir de entonces va a decir que no, que el socialismo se puede construir en un solo país, y que no se necesita el triunfo de la Revolución Mundial para terminar de acabar la construcción de una sociedad socialista. Entonces ahí hay una modificación también muy, muy patente, ¿no? Y después los aspectos más vulgares, donde la palabra de Stalin se tomaba como lo último en todos los aspectos de la vida, ¿no? En la investigación científica, en la cultura, en las artes, etcétera. Entonces, ahí también es una visión muy, muy diferente, ¿no? De la que el propio Lenin tenía de su palabra, que nunca juzgaba que era la autoridad para hablar en todos los temas, y que al revés, había debates de todo tipo, ¿no? Los primeros años de la Unión Soviética son años de debates muy, muy intensos y profundos entre los principales dirigentes de la revolución sobre qué hacer, sobre cómo en situaciones muy difíciles tratar de empezar a construir un Estado de la clase trabajadora, ¿no? E hicieron maravillas en esos años, verdaderamente uno ve que haber resistido la invasión de numerosos ejércitos, las situaciones de penuria que tenía, y haber levantado de la nada, con la capacidad de la clase trabajadora, del campesinado, empezar a construir una nueva sociedad. Bueno, fue una obra de una heroica por un lado, y a la vez de una enorme capacidad para mostrar que eso que Marx era una hipótesis, y que solo Marx había visto en parte en la Comuna de París, se podía empezar a llevar adelante, ¿no? Organizar la sociedad sobre otras bases. Y donde la realidad es que la Unión Soviética, pese a la burocratización, se transformó en una gran potencia muy rápidamente, como no lo hizo ningún otro país en el siglo XX, ¿no? Eso es lo que se intenta negar. O sea, el desastre en el que culminó la burocratización, y el proceso de restauración capitalista no pueden ocultarnos que, insisto, que la planificación de los recursos de la economía le permitió a Rusia salir del profundo atraso en el que estaba y transformarse en una gran potencia. Y a Stalin como personaje histórico, ¿tenés algo para reconocerle, tipo, bueno, hizo esto bien o es todo repudio, digamos? No, el problema es que no es una cosa individual. Stalin expresaba a un sector social, una capa burocrática que se había consolidado en el poder. Entonces, lo que hace Stalin está ligado a un interés material, en donde esa capa privilegiada es la que empieza a actuar en forma conservadora, ¿no? Y a ver, y a liquidar, digamos, la intervención de las masas en la dirección de su propio destino. Es una lógica de que viene todo de arriba hacia abajo, de que se anula la discusión interna, de la persecución de los opositores, la paranoia terrible que tenía respecto de todo el que lo podía cuestionar, ¿no? Ujú. Lo que pasa que, bueno, que uno
todo el juicio pesa los elementos negativos, porque el bastardeo de la idea del socialismo transformado en un régimen autoritario fuertemente deleznable, en la persecución de los opositores, los campos de concentración, todas cuestiones que verdaderamente ensuciaron la idea fuerte del socialismo y del comunismo, ¿no? Pensar en lo que han transformado esa palabra tan hermosa, comunismo, ¿no? Asociada siempre con la libertad, en lo contrario, ¿no? En sinónimo de un régimen profundamente autoritario y despótico. Entonces, bueno, el nombre de Stalin está asociado a eso y a la capa burocrática que él encarnaba, ¿no? Como figura, era la conducción de una capa social que vivía privilegiadamente y que además era profundamente cínica, ¿no? Porque la propia burocracia no creía en su discurso. Ujú. Y eso es algo en lo bueno, que a medida que pasaban los años, cada vez más eso se vivía y por eso como se da el derrumbe de esos estados, donde la propia burocracia, sectores de la misma, se transforman en los nuevos capitalistas, en los nuevos oligarcas, en el caso ruso, y en la nueva clase dominante en otros países del caso de Europa Oriental. Digamos que la consigna de todo el poder a los soviets como que se fue diluyendo, digamos, durante el estalinismo. Claro, se liquidó, y efectivamente esa es una tarea porque Marx pensaba y Lenin y Trotsky y Rosa Luxemburg y todos los grandes revolucionarios en una democracia superior a la capitalista, no en un régimen autoritario de partido único. El mismo Trotsky finaliza planteando lo que él llama el pluripartidismo soviético, o sea, un régimen basado en consejos de trabajadoras y trabajadores que organizaran todo lo referido a la vida social, con delegados donde vota la población según el lugar de producción y que son permanentemente pueden ser revocables por sus electores, por quienes lo designan. Entonces esa forma que sería una democracia de las y los trabajadores que decidiría sobre todo. Vos en la democracia capitalista votás al parlamento, votás un presidente y después paró tu participación más allá de las movilizaciones que tengas. Entonces, la aspiración del socialismo y en ese proceso de construcción de una nueva sociedad es que, al revés, que las decisiones pasen a la propia población, ¿no? Donde hoy, hablamos antes de la tecnología, los medios para que la población intervenga en un plan democrático de la economía son infinitamente superiores a los que tuvo la Unión Soviética, que la gente tenía que aprender a leer, ¿no? El propio Lenin había definido el socialismo como electrificación más soviets, o sea, democracia obrera más llevarle electricidad a todos los rincones de Rusia. Bueno, nosotros hoy, te digo, contamos con medios donde vos agarrás un celular y puedes decir, a ver, ¿qué propuestas de planes económicos hay? Bueno, este tiene estas ventajas, esta ventaja, esta ventaja. Sí, o le Puedo preguntamos al chat verlos. GPT. Bueno, le El otro día preguntás le a un chat pregunté cuál era el GPT. mejor sistema y me dijo, yo soy un chat, soy una inteligencia artificial, no puedo hacer juicio de valor, pero medio que le saqué que el socialismo era el más igualitario, como que admitió. Le podés, sí, se le saca Sí, según los sesgos, ¿viste? Del sí, que sí. pregunta, que lo va llevando. Bueno, pero insisto, hay condiciones en las cuales toda la población puede participar en pensar un plan de la economía, por ejemplo, cómo se organizan los recursos, a qué le das prioridad, porque es evidente, siempre vos tenés que hacer una escala de prioridades, porque no tenés recursos infinitos, ¿no? Entonces, esa escala de prioridades te diría, yo a veces doy ejemplos muy sencillos, ¿no? Si uno tiene que decir qué es lo primero que tiene que tener toda la población, bueno, alimentarse bien, ¿no? Entonces, ¿cómo organizar? Yo creo que si discutimos entre todos cómo que todo el mundo coma bien, con la capacidad de producción de alimentos que tenemos, todo el mundo come bien, Sí, ¿no? tal cual. Si pueden desarrollar un chat que te contesta como si fuese un humano, tranquilamente se podría organizar la alimentación para todo el mundo, digamos. Obvio, y sin embargo salimos a la calle y tenemos la gente revolviendo la basura, ¿no? Tal cual. Bueno, o la organización del trabajo, que todo el mundo trabaje la cantidad de horas mínimas necesarias y después tenga tiempo libre para el esparcimiento, para la cultura, etcétera. Por eso, insisto, yo creo que las condiciones materiales de hoy para la construcción de una sociedad socialista son mil veces mejores que la que tuvieron en la Unión Soviética, que lo tenían que hacer con muchas carencias, con mucho atraso, con una agricultura donde no tenían tractores, no tenían nada para organizar la producción más o menos fuertemente. Y bueno, y esas condiciones dificultaron la tarea, pero que igual fue titánica, ¿no? Yo cada vez que leo ese momento, esa coyuntura tan difícil, al revés, mucho Claro. más critica a los bolcheviques, yo los admiro porque verdaderamente hicieron una tarea impresionante en Por condiciones ahí, dificilísimas, ¿no?
El tema ahora se me ocurre que la dificultad está en la gran manipulación mediática, en las redes sociales, y también, qué sé yo, la fuerza coercitiva de los estados capitalistas también se me hace que es todavía mayor que en esa época. Desde ya, pero nunca ha habido una forma de dominación que sea absoluta, ¿no? Si no, vos fíjate, digo, la dictadura militar acá en Argentina terminó cayendo, o regímenes que controlaban mucho más todo. El propio zarismo era un régimen brutal y sin embargo cayó producto de una revolución. Entonces, esto que aparece muy fuerte, cuando la voluntad de transformación se apodera de las masas, no hay nada que lo puede parar, ¿no? Ujú. Porque digo, las armas las manejan personas, ¿no? Por lo menos por ahora, ¿no? Hasta que los Sí, robots sí. actúen, No sabemos hasta hasta que la cuándo. ciencia ficción haga realidad algunas cosas, pero por ahora la manejan personas. Entonces, en tanto sea así, tenemos la capacidad de modificación de los sistemas. Fíjate que, digo, no hay, el propio control de la burocracia en la Unión Soviética era brutal y terminó eh, cayendo como un castillo de naipes, ¿no? Si vos veías, digo, el régimen, por ejemplo, de Alemania Oriental antes de la caída del muro de Berlín, etcétera, era un régimen de un nivel de represividad social muy alto, ¿no? Con un sistema de espionaje amplísimo, etcétera, y sin embargo no pudo contener el descontento. Bueno, esto ocurre en cualquier otro sistema social, ¿no? Digo, parece sólido hasta que la gente está en contra y ahí se muestra toda la falencia, los agujeros que tiene el sistema, ¿no?